La peor pesadilla de una productora cinematográfica es que nadie vaya al cine a ver su película. Vegeta, mejor vayamos a pelear a un lugar en donde no haya nadie. Como tú quieras. Los fracasos taquilleros pueden ser por varias razones. Por ejemplo, que aunque una peli sea una joya del séptimo arte no llame mucho la atención. En otras ocasiones la audiencia ya está cansada de un género o la más común. Simplemente la película está bien culera. Pero sea cual sea el motivo, esto no solo provoca que las compañías no generen earnings, sino que además les hace perder cientos de millones de dólares. Así que ve por las palomitas porque hoy te muestro los 7 peores fracasos taquilleros de Hollywood. Recuerdo cuando Disney era sinónimo de magia. Aladdin, El Rey León, La Sirenita. No, tú no, la otra Sirenita. Muchas generaciones crecimos con sus películas y con el legado que este señor dejó. Es por eso que para conmemorar los 100 años de la empresa esperábamos algo increíble. Pero en lugar de eso, estrenaron Wish. ¿Qué te puedo decir? Yo me pregunto cómo es que alguien se gasta 200 millones de dólares en hacer una película con personajes sin identidad y que parecen a medio renderizar. Hasta las películas de Roblox en YouTube son más cine que esto. Después de sumarle los gastos de publicidad y de que muy pocas personas fueran a verla al cine, se estima que la compañía perdió aproximadamente 131 millones de dólares. Mira, para que quede claro, hasta Chicken Little generó más earnings. Y eso ya es decir mucho. Y no solamente la división de Walt Disney Animation Studios ha sufrido derrotas, pues en los últimos años hasta Pixar ha dado mucho de qué hablar, pero la más escandalosa y que sí me dolió fue Lightyear. Debo admitir que cuando anunciaron esta película yo fui uno de los que dijo: no manches, esta peli va a estar con madres y hasta la van a nominar al Oscar. Tienes derecho a reírte todo lo que quieras, pero en mi defensa debo decir que en los trailers se veía bastante god. Además había sido anunciada como la película que había visto Andy en el 95. ¡Wey! Se supone que por fin veríamos el por qué Andy había reemplazado a Woody por Buzz Lightyear. Pero todo ese hype desapareció al ver que era una película con una historia de mierda. Es por eso que de los 200 millones de dólares que costó esta cinta, Pixar recuperó nada. De hecho, perdió más de 100 millones de dólares. Entonces, ¿podemos decir que el dinero de Pixar se fue al infinito y más allá? Por otro lado, Warner Bros. También ha tenido fracasos. Un buen ejemplo de ello es cómo vio esfumarse su dinero a la velocidad de la luz con The Flash. Por si no lo notaron, también fue un chiste. Warner y DC invirtieron en la producción de esta película 200 millones de dólares y a pesar de que recaudó 271 millones en las salas de cine, los medios apuntan a que perdieron 200 millones de pavos. Manito, creo que lo mejor era que esta película nunca hubiera visto la luz. Hubo varias razones por las que esta cinta fue un fracaso: desgaste de la audiencia por el subgénero de superhéroes, CGI mediocre y un protagonista funado por comportamientos inapropiados. Si buscas en Google escándalos de Ezra Miller, verás que el bro es demasiado complicado, así que ni el Batman de Michael Keaton pudo salvar el proyecto. Hablando de Batman, pasemos con el Joker 2 Folie à Deux. La cosa con las secuelas de películas demasiado exitosas es que a veces son innecesariamente forzadas, y si luego las conviertes en un musical, pues terminan siendo un... Pongámoslo en perspectiva, la primera película del Joker costó 55 millones de dólares, recaudó más de 1.000 millones en taquilla y consiguió 2 Óscares, mientras que la secuela costó 200 millones, solo recaudó 207 y no tuvo ningún premio. Y probablemente dirás: no estuvo tan mal, ganó 7 millones, pero déjame explicarte algo, Esquivir amiguito. A esta cantidad le debemos sumar los costes de publicidad, dando como resultado una pérdida de entre 150 y 200 millones de dólares. ¿Y sabes cuál es otra película que también está a punto de perder todo ese dinero? El remake en live action de Blancanieves y los 7 enanos. No me mientas, sé que por dentro esto te hace feliz. Mira, creo que a estas alturas ya todos sabemos el por qué esta película fue un fracaso, pero igual prepárate para el chisme porque te mostraré cuán grande podría llegar a ser esta metida de pata. En palabras simples, no hay earnings, not songs, no money, pero desde ahora te digo que se estima una pérdida entre
entre 200 y 230 millones de dólares para Disney. Si yo fuera compa de Disney, en este punto le diría, híjole mano, no le metas ni un peso más a los remakes. Pero como seguramente Stitch salvará el año, luego que no te sorprenda ver en un futuro un live action de Buscando a Nemo. No Disney, no lo hagas, en serio, no lo hagas. El fracaso de Blancanieves también nos dejó entrever que sin el doblaje, las actuaciones de Gal Gadot son bastante malas. ¡Max Lord! ¡Estás poniendo a todos y a ti mismo en grave peligro! ¡Necesito que me des la gema! Max Lord, you're putting yourself and everyone else in grave danger. I need you to give me the stone. Y te podría decir que el descalabro de Wonder Woman 1984 fue por culpa de ella, pero la realidad es que la película en sí es bastante mala. Para que te des una mejor idea, hay una parte en la película donde el novio de Wonder Woman asalta un tanque. Al frente hay un par de niños jugando, los dos se voltean a ver y sin decir ni una sola palabra tienen la misma idea. El bro lanza el misil, Diana lo lanza en el aire, se trepa como Spider-Man y salva a los niños, después de dejarles una severa contusión cerebral. Pero bueno, ya solo faltaba que el men le preguntara que cómo es que sabía que iba a funcionar y que ella le dijera: Tuve fe. Y los que debieron perder la fe en el momento de que vieron las salas de cine vacía fueron los de Warner Bros., pues la cinta costó 200 millones de dólares para producirla, recaudando solo 169 millones, es decir que ni siquiera recuperaron el costo de producción, más los gastos de marketing. Se estima que tuvo pérdidas de aproximadamente entre 200 y 250 millones de dólares, siendo uno de los fracasos más grandes de la compañía y del subgénero de superhéroes. Soy una vergüenza de mi especie. ¿Y qué puede ser peor que eso? The Marvels. Puedo entender que después de que la primera película recaudó más de $1,000 millones en los cines, Marvel haya querido apostar por este proyecto, pero meterle en costes de producción 370 millones de dólares simplemente es una locura. Verás, hay muchos posibles motivos por los que la gente no fue a verla al cine, que es una mala película, el lanzamiento anticipado en Disney Plus o falta de conexión del público con las protagonistas, pero sea cual sea el caso, esta cinta le hizo a perder a Disney y a Marvel 300 millones de dólares. Y para confirmar que todas estas películas fueron un fracaso, dime cuántas de ellas fuiste a ver al cine. En mi caso solo fueron dos, Lightyear y The Flash, pero esta última fue porque me la picharon. En fin, al rato te leo en los comentarios. Yo soy Toxo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!